Mauricio Burbano. Él es el joven realizador, director del corto que acabaron de ver, A la Casa del Rey. En realidad inauguramos este ciclo de cine, la Embajada del Ecuador, con el apoyo inestimable de Casa de América y ciertamente con el apoyo, no podía ser de otra manera, del Consejo Nacional de Cinematografía Ecuatoriana, el CNCine, a quien desde la distancia, desde Madrid, les damos un abrazo muy caluroso, porque gracias a ellos es que estamos ahora disfrutando de este ciclo que ahora inauguramos. Es decir, bueno, o sea, un poco yo lo que les quisiera pedir es que tengamos una conversación más informal, tal vez sobre el primer corto, contarles digamos, un poquito lo siguiente y tal vez pedirle a Patricio que nos aclare algunas visualidades, digamos, más bien técnicas. Tú como realizador de cine seguramente nos puedes dar más elementos. Este corto, el primer corto sobre Baltasar Ushka, es un corto del año 2008, me parece, ¿no es cierto? Pero un poco remite, ¿no es cierto?, a un corto de los años 70, me parece que en el 76 hasta el 80 se presentó uno de los cortos con una visión más antropológica y que ciertamente marcó un hito en el cine, en el desarrollo del cine ecuatoriano, sobre los hieleros del Chimborazo, y cuyo autor es también el coautor de este nuevo corto. Igor Guayasamín se junta con su hijo, con José Guayasamín, y hacen este nuevo corto. Entonces ahí quizás, digamos, hay una intencionalidad que me gustaría trabajar un poquito contigo, que nos cuentes cuál es tu punto de vista, digamos, más allá del carácter antropológico, digamos, del primer corto que marcó un hito en el cine ecuatoriano. Y bueno, trata, digamos, sobre un oficio que prácticamente ha desaparecido en condiciones absolutamente muy duras. Un señor que se levanta, o sea, seguramente era la familia, y había más gente hace muchos años atrás en el Ecuador, que se levanta muy temprano por la mañana, con los burros, apea los burros, en fin, para subir a una elevación significativa. Estamos hablando de 4.800 metros, 5.000 metros, para sacar nada más y nada menos que 2 bloques o 4 bloques de hielo, que los vende, digamos, ¿no es cierto?, en el mercado de Riobamba, casi todos los días, en fin, a un precio, como vieron ustedes, absolutamente, digamos, muy mínimo, ¿no? Esa es la historia un poco que cuenta, pero detrás de eso hay también algunas lecturas cinematográficas que yo quisiera, digamos, más bien pedirte que nos cuentes un poquito, Patricio, tu visión, para luego pasar a un poco a conversar más bien sobre tu corto. Y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero agradecer a Casa de América, a la Embajada. Yo quiero empezar con una anécdota. José Antonio Guayasamín, que es uno de los realizadores del corto, cuando yo terminé de rodar mi corto en Buenos Aires, los dos coincidimos en la ciudad y yo le enseñé el material en bruto a él, y él es montajista. Entonces él me dio digamos, muchos consejos sobre el tema de la postproducción del corto, ¿no? Cómo volverle más orgánico, porque yo trabajé documental y ficción. Entonces, para que fuera un poco más, para que no se perdiera el hilo narrativo, él me dio varios consejos y bueno, me parece curioso que se hayan presentado los dos cortos al mismo tiempo. De hecho, él me hablaba de que quería hacer este corto y tal. Yo no lo había visto, me ha parecido muy importante, muy interesante, en términos de la estructura del tiempo. Cómo va contando, digamos, de adelante para atrás, ¿no? Y cómo toda la temporalidad luego se vuelve circular. Y cómo luego todo se evidencia también desde la puesta en escena. No sé si se fijaron que hay muchos encuadres que tienden a lo circular. Eso tiene que ver mucho con la filosofía de los indígenas, ¿no? Que ven al tiempo como una circularidad. Y luego el manejo de los personajes, del personaje sobre todo, cómo le deja sí, de Baltasar, cómo le deja hablar sin meterse los realizadores demasiado, ¿no? Simplemente le muestran
y no sé, eso me pareció interesante. Bueno. Un poco profundiza un poquitito, o sea, un poco quizás sobre este juego, digamos, entre el tiempo, ¿no? El tiempo congelado. O sea, ahí estamos haciendo, digamos, Baltasar, antes y ahora, está haciendo un trabajo, digamos, que ya no se practica en el Ecuador, ¿no? Por condiciones particulares, en fin. Pero además está el volcán Chimborazo, o sea, hay un juego ahí con el tiempo congelado que también la película, digamos muestra, ¿no? Con todo un tema de lo ritual también, sí, ¿no? O sea, cómo él saca el hielo performando una especie de ritual que es casi místico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, como bien has dicho, él es el último hielero. Entonces, eso evidencia también que algo se está perdiendo, ¿no? Uh-huh. Pero me gustó mucho eso, me gustó ver cómo performaba el personaje, los rituales, uh-huh, la relación que tenía con el Chimborazo, uh-huh, y ver el proceso registrado me pareció, no sé, muy, muy interesante. Bueno. Pasemos tal vez a tu corto. Hay varias cosas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿A propósito de qué lo hiciste? A ver, yo rodé este corto cuando estudiaba cine en Buenos Aires en el año 2006. Era una época en la que yo estaba muy volcado, además del cine, al ajedrez, que me gusta mucho. Y todos los personajes que aparecen en el corto son reales. O sea, yo no quise trabajar con actores, sino más bien con personajes que salieran de sí mismos, siguiendo la propuesta de lo que un teórico francés que se llama Jean-Louis Comolli llamaría cine monstruo, que es ficciones con cabeza de documental. Y bueno, conocí a este personaje que es Juan Carlos de las Heras, que es este ajedrecista que le ganó a Kasparov, entonces era como súper mítico en mi club de ajedrez. Y él me habló de este material de archivo que tenía, donde estaban registradas todas estas partidas. Y me pareció interesantísimo. Entonces quise escribir una ficción en la que yo pudiera incorporar este material de archivo a una historia que, si bien no pasó en la vida real, pudo haber pasado. Porque el niño ajedrecista, que se llama Alexander Kovalyov, en la vida real le gana de las Heras. Es mejor ajedrecista que él. Entonces, me imaginaba una situación de ficción en la que se enfrentaran estos dos, ¿no? Y también tiene que ver un poco con el tema de la circularidad y con el mito fundacional del ajedrez. Uh-huh. Entonces fue todo un juego. Al comienzo, digamos, del corto cuenta un poco la historia, uno de de los mitos de fundación del ajedrez. Exacto. Entonces es algo así como la reproducción en ficción, digamos, contemporaneizada de este mito, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Cómo el ajedrez se vuelve siempre una lección de humildad. Y tiene que ver con eso. Para la ficción utilicé blanco y negro para diferenciarlo un poco de lo que pasó realmente, ¿no? Que es este material de archivo que tiene esa textura en video, en color. Hay que hacer una pregunta. ¿Por qué, digamos, el relato del corto está en ruso? Por dos razones. La primera... a ver, este es un corto homenaje, de alguna forma, a los personajes... Que casi nadie aquí, digamos, entiende ruso, excepto Aminta, que estudió en la Unión Soviética. Pero los demás, digamos, no entendemos de ruso. Es un poco difícil. Es un homenaje a un escritor ruso que yo amo, que es Vladimir Nabokov. A sus personajes, que son medio impostores. Y el personaje principal de mi relato es un ruso que yo conocí en mi club de ajedrez, que es, bueno, además de ajedrecista, filósofo y con el que mantenía siempre conversaciones súper interesantes, ¿no? Y además siempre me gustó la sonoridad del ruso, ese extrañamiento que genera, uh-huh, esa musicalidad, esa cadencia. Uh-huh. Entonces quise utilizarlo por eso. Sí. Muy bien. Muchas gracias, amigos, amigas. Solamente recordarles, y con este mensaje ya terminamos, solamente recordarles que estamos pasando este ciclo de cine todos los días a las 7 de la noche o de la tarde acá, hasta el día sábado. Hay unos cortos muy interesantes,
Y a propósito de lo que decía Minta ahora del 25, digamos, de noviembre, Día contra la No Violencia contra la Mujer, vamos a pasar un corto, un largometraje, que se refiere a una mirada, ¿no es cierto?, de la mujer, y que un poco tiene que ver con el tema de la memoria, del registro de memoria que existe en el Ecuador. No les digo de qué se trata ese corto, pero les invitamos a que sigan participando y que vengan y que avisen a sus amigos que nos acompañen acá y vengan ecuatorianos y españoles para juntos tener una mirada de estas 7 miradas o 6 miradas del cine ecuatoriano. Muchísimas gracias, amigos.